El siguiente programa es Clase A, apto para todo público. Es un nuevo día, una gran oportunidad para conquistar el mundo. Iniciamos la primera jornada al calor de una tacita de café con Jimmy Villarreal, para levantarse siempre con el pie derecho. La primera jornada. Cordial saludo, aquí estamos al calor de una tacita de café. Hoy es 13 de agosto del 2026. Colombia de pie, Colombia con optimismo, Colombia entregando todo lo que tiene. Y he visto gente llevando mercados, he visto gente rompiendo el marranito para consignar en una cuenta, he visto gente de rodillas orando y pidiendo por la salud y el bienestar de quienes están golpeados. He visto gente con optimismo diciendo, de esta vamos a salir adelante. Bienvenidos sean todos. Aquí estamos, levantados con el pie derecho para presentar la primera jornada. La primera jornada, la radio optimista de la mañana. La primera jornada. La primera jornada en Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com y las últimas noticias. Jorge Eliezer Laverde Vargas es elegido nuevo Contralor General. El Ejército Nacional envía toneladas de alimentos y agua al Chocó, el Eje Cafetero y Cali por el sismo. Colombia registra una informalidad laboral del 54,3%. Colombia recibe apoyo del mundo. Más de 12 países envían personal y recursos por el terremoto. Habilitan Centro de Acopio Nacional para recibir ayudas por terremoto. El gobierno avala ampliación de SPEC LNG. Cartagena proveerá cerca del 50% de la demanda de gas de Colombia. La empresa Atera Energy destaca la eficiencia energética como clave para la industria en el Congreso de la ANDI. Desde la ANDI sostienen que el sector privado tiene altas expectativas frente al nuevo gobierno y la reactivación económica. Soy Daniel Alatorre con las últimas noticias en la primera jornada. La primera jornada en Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. Vayamos a Radio Francia Internacional con las noticias internacionales más importantes para la primera jornada. Cadena de noticias. Hugo Pasarello Luna. Equipos de rescate en Colombia trabajan a contrarreloj para hallar sobrevivientes atrapados tras el potente terremoto que deja por el momento cerca de 250 muertos en el oeste del país. Más de 3.700 personas fueron heridas y casi 10.000 casas destruidas. Islandia y España vivieron este miércoles una oscuridad total por un eclipse solar total. El primero en Europa Occidental en 27 años. Millones de personas presenciaron cómo la alineación del Sol, la Luna y la Tierra oscureció brevemente partes del planeta. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Seguimos en Europa en nueva alerta por ola de calor con temperaturas que superarán los 35 grados en zonas del continente que alcanzan a al menos 90 millones de personas. En Francia, las repetidas canículas de este verano podrían costar entre 10 y 15 mil millones de euros. La primera jornada. Vladimir Putin redobla la apuesta y amenaza con confiscar buques occidentales en respuesta a la reciente intercepción de barcos por parte de países europeos como Francia y Suecia, barcos sospechados de pertenecer a una potencial flota fantasma de Moscú. En Venezuela cierra hoy la primera ronda de diálogos entre el gobierno y la oposición, auspiciados por Estados Unidos. Jornadas en las que la situación de los presos políticos fue uno de los temas claves que se puso sobre la mesa.
Donald Trump confirmó que al regresar de la cumbre de la OTAN en Turquía debió cambiar de avión en secreto debido a una amenaza iraní a comienzos de julio. Declaraciones luego de que el diario The Washington Post haya revelado el operativo. Hasta aquí las noticias en RFI. La primera jornada. Mucha fe, mucho optimismo. Aquí está la dosis diaria con William Arana. Bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo tus sueños y tus proyectos. Bendigo tu familia. Bendigo las decisiones que tengas que tomar. Bendigo aquello por lo que llevas orando hace mucho tiempo. Y le pido a Dios que te sorprenda con su bondad. La dosis diaria con William Arana. para que juntos comencemos a vivir. Hay una historia de un hombre que tenía una costumbre muy particular y quise traerla a esta dosis en el día de hoy. Y es que este hombre cada mañana antes de salir de su casa cogía un papelito y escribía el nombre de una persona. A veces era alguien de la familia, a veces era un amigo, un compañero de trabajo e incluso alguna vez escribió el nombre de alguien con quien había tenido diferencias, problemas. Él tomaba este papel entre sus manos y hacía una oración sencilla sobre esa persona que escribía el nombre allí en ese papel. Decía algo así como: Señor, hoy te pido que esta persona sea bendecida, que le vaya bien, cuídala, ábrele puertas, dale salud, dale paz, sorpréndela con algo bueno. Y de pronto alguien lo vio que hacía esto y le preguntó: oye, ¿y eso que tú estás haciendo, esas personas que tú pones allí, ellos saben que tú haces esto? Él respondió: no, y no necesitan saberlo, porque si yo necesitara que lo supieran, tal vez ya no lo estoy haciendo solamente por ellos y no tendría sentido. Y me pareció hermoso ver y entender lo que significa bendecir, porque bendecir es mucho más que pronunciar una frase, ¿sabe? Bendecir es desear y procurar sinceramente el bien para esa otra persona sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Eso es bendecir. La Biblia dice en Números 6, 24 al 26, dice que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. A mí me encanta esta bendición que está allí, porque si nos damos cuenta, encierra protección, gracia, favor, paz. Es como si Dios nos enseñara: cuando bendigas a alguien, no lo hagas por cumplir, sino que verdaderamente hay que desearle el bien de Dios a esa persona. Y yo hoy quiero hacer eso en esta dosis. Yo no quiero pedir nada. Hoy quiero, en el nombre de Jesús, bendecir tu vida. Yo no tengo ninguna autoridad para bendecir, pero Dios me ha dado la facultad de orar y bendecir en nombre de Él, que Él sea el que te bendiga. Y aunque tal vez nunca nos conozcamos personalmente, aunque no conozca la batalla que estás librando, mientras escucha esta dosis, hoy quiero pedirle a Dios lo mejor para ti, a mi Padre eterno. Que Dios bendiga tu casa, que bendiga tu familia, que bendiga el trabajo de tus manos, que abra esa puerta que necesitas, que se haga su voluntad sobre tu vida, que traiga paz en aquello que te preocupa, que sane lo que está herido, que restaure lo que parece perdido, que te dé fuerzas donde ya estás sintiendo cansancio, y que aún en medio de aquello que todavía no entiendes puedas descubrir que Dios sigue caminando contigo. Pero también te quiero dejar un reto a ti hoy en esta dosis, a que no te quedes solamente recibiendo esta bendición. Conviértete tú también en alguien que bendice. Piensa en esa persona que hay que bendecir. Tal vez alguien de tu familia, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que está pasando un momento difícil, o sabes, tal vez a alguien que te ha hecho el mal, que no te hace el bien, que no está bien contigo. Bendícele, pronuncia su nombre delante de Dios y dile: Padre, yo quiero que le vaya bien. Y nómbrale, pero de corazón bendícelo, guarda a esa persona, ayúdale, dale lo que necesita. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay algo poderoso cuando nuestro corazón aprende a alegrarse por el bien de los demás. Porque la bendición más hermosa es aquella que podemos pronunciar aun cuando nosotros no recibamos nada a cambio. Así que hoy termino esta dosis diciéndote de corazón: bendigo tu entrada y tu salida, bendigo tus sueños y tus proyectos, bendigo tu familia, bendigo las decisiones que tengas que tomar, bendigo aquello por lo que llevas orando hace mucho tiempo, y le pido a Dios que te sorprenda con su bondad. Y recuerda esto: cuando digo te bendigo, no estoy diciendo que la bendición nace de mí, estoy diciendo que pongo tu nombre delante de aquel de quien procede toda bendición, nuestro Padre eterno, y le pido a Él que haga el bien sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo. Dios te guarde y bendiga, que extienda
extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te den paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te den paz. La primera jornada en Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. Reporte del tiempo. La primera jornada. Bogotá amanece hoy con una temperatura de 9 grados centígrados, la máxima hacia el mediodía 20 grados. Hay probabilidades de lluvia en las horas de la tarde y es la misma situación en varios municipios de la sabana de Bogotá como Chía, Cajicá, según el reporte que nos entrega el IDEAN a esta hora de la mañana. Esta es la información para su bienestar. Bienvenidos a la información de salud y bienestar. Cuando hablamos de ejercicio, solemos pensar en fuerza o resistencia, pero existe una habilidad igual de importante que muchas veces olvidamos: el equilibrio. Gracias al equilibrio podemos caminar, subir escaleras, girar, agacharnos y realizar nuestras actividades diarias sin perder estabilidad. Esta capacidad depende del trabajo conjunto del oído interno, la vista, los músculos y el cerebro. Con el paso de los años, si no la ejercitamos, puede disminuir y aumentar el riesgo de caídas. La buena noticia es que el equilibrio también puede entrenarse. Acciones sencillas como caminar en línea recta, mantenerse unos segundos apoyado sobre un solo pie mientras se sostiene de una superficie segura, o practicar disciplinas como el yoga y el tai chi ayudan a fortalecer estabilidad. Además de prevenir accidentes, mejorar el equilibrio aumenta la confianza de caminar y favorece una mayor independencia, especialmente en los adultos mayores. No hace falta esperar a tener problemas para comenzar a ejercitarlo. Al igual que la fuerza muscular, el equilibrio se conserva mejor cuando se practica de forma constante. Dedica unos minutos al día a realizar ejercicios suaves de equilibrio en un lugar seguro. Si tienes alguna condición médica o dificultad para caminar, consulta primero con un profesional de la salud. Recuerda que mantener el equilibrio no solo evita caídas, también te ayuda a disfrutar una vida más activa y segura. Buenos días, sigan nuestra compañía. La primera jornada. Últimas noticias Melodía con la actualidad internacional. Nuevos ataques contra buques mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén reavivaron la tensión militar en Oriente Medio. Irán advirtió que mantendrá cerrado el estratégico estrecho de Hormuz a menos que Washington acepte sus condiciones para poner fin a las hostilidades. El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos mantiene el control total del estrecho de Hormuz y ratificó que no cederá ante las presiones del régimen iraní en medio de la creciente incertidumbre por el abastecimiento petrolero global. Vladimir Putin amenazó con tomar represalias severas contra los países occidentales por la incautación de buques comerciales rusos, acciones que calificó abiertamente como actos de piratería internacional que violan el derecho marítimo. Estados Unidos anunció que auspiciará a principios de septiembre en Roma una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano, en un esfuerzo por frenar la escalada del conflicto provocada por los ataques con cohetes lanzados por el grupo islamista Hezbollah. En una decisión histórica, el Parlamento de Líbano abolió de manera formal la pena de muerte en todo su territorio, convirtiéndose en el primer país de Oriente Medio en eliminar la pena capital de su legislación penal. Los equipos de emergencia en Colombia no dan tregua a las labores de búsqueda de supervivientes tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes. El último balance oficial eleva a 190 la cifra de fallecidos y contabiliza casi 1.700 heridos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó estar convencido de que Cuba iniciará una transición irreversible hacia un cambio político antes de que concluya el mandato del presidente Donald Trump en enero de 2029. Las autoridades judiciales estadounidenses imputaron a 4 miembros de un poderoso cartel mexicano por intentar adquirir un cargamento de armas y municiones de alto calibre en la República Checa. Israel y Venezuela anunciaron el restablecimiento formal de sus relaciones consulares tras 17 años de ruptura diplomática.
Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. La primera jornada. Generamos tráfico a sus redes sociales, a su página web, a su punto de ventas. Realizamos estrategias, anunciamos su negocio a su grupo objetivo. Somos Punto Marketing, la agencia digital que trabaja 24 horas por su marca. Les invitamos a un café y les compartimos nuestros casos de éxito. WhatsApp 301-514-8952. La primera jornada en Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. La primera jornada. El pico y placa para hoy: podrán circular los vehículos terminados en placas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repito, pueden circular vehículos terminados en placas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y está vigente el pico y placa a partir de las 6 de la mañana. La información del mundo de la ciencia y la tecnología. Presenta Juan Carlos Arenas. Los astrónomos buscan poder contemplar un exoplaneta situado a 100 años luz, con el mismo nivel de detalle con el que hoy vemos a Marte o a la Luna. Esta hazaña, digna de la ciencia ficción, está a un paso más cerca de convertirse en realidad, gracias al concepto de la lente gravitacional solar. Al utilizar el propio campo gravitatorio de nuestro Sol como un colosal telescopio natural, la humanidad podría obtener imágenes de megapíxeles de mundos alienígenas. Sin embargo, para captar esta luz amplificada a cientos de unidades astronómicas de distancia, necesitamos desarrollar tecnologías de vanguardia que desafían los límites actuales de la ingeniería espacial. Cuando las tecnologías converjan, la humanidad poseerá el mapa de un mundo habitable fuera del sistema solar. Veremos ríos, masas continentales y variaciones estacionales en la vegetación de otros mundos. Será el equivalente moderno a la fotografía de la Tierra tomada por la misión Apolo 8, pero esta vez observando el que podría ser nuestro próximo hogar en las estrellas. La primera jornada en Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. Vamos al reporte de las noticias económicas más importantes de este día. Las presenta desde la sala de redacción Daniel Alatorre. Indicadores económicos. Muy buenos días. Aquí les presentamos el panorama económico para comenzar la jornada de este jueves 13 de agosto. Dólar. El peso colombiano llega este jueves con una tendencia de fortalecimiento. La tasa representativa del mercado vigente para hoy se ubica alrededor de los 3.121 pesos por dólar. El crudo continúa en niveles elevados. El Brent cerró el miércoles alrededor de los $88,9 por barril, manteniendo su importancia para las cuentas externas y exportaciones colombianas. El mercado cafetero permanece atento a Colombia tras el fuerte terremoto registrado esta semana, ante temores de afectaciones en el suministro. Banco de la República mantiene su política monetaria restrictiva con el objetivo de controlar la inflación, uno de los principales desafíos. El gran tema de fondo sigue siendo el equilibrio entre crecimiento y finanzas públicas. BBVA Research proyecta para 2026 una inflación alrededor del 7% y un déficit fiscal cercano al 6,7% del PIB. En resumen, dólar alrededor de 3.121 pesos, petróleo Brent cerca de los $89, café colombiano alrededor de 2,61 millones la carga y una economía con el reto de controlar la inflación, ordenar cuentas fiscales y recuperar inversión. Les informó Daniel Alatorre para la primera jornada. Ahora, la mañana es nuestra. La primera jornada con Jimmy Villarreal. La primera jornada, la radio optimista de la mañana. La primera jornada. Las noticias de Estados Unidos llegan con Ani González desde Miami.
La inflación en Estados Unidos se moderó ligeramente en julio y se ubicó en 3,4% interanual, según informó el Departamento de Trabajo. En comparación con junio, los precios al consumidor aumentaron un 0,1%, impulsados principalmente por el costo de los servicios de salud. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se situó en el 2,5% anual. La Casa Blanca celebró los resultados como una prueba de la efectividad de la política económica del presidente Donald Trump. Los datos refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sus tasas de interés sin cambios en su reunión de septiembre. Un resumen de las noticias más importantes de América Latina, Ricardo Espinosa. Ronda de noticias. Todos los presos políticos individuales van a ser escuchados. Ella los va a revisar uno a uno. Representantes de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela informaron que sostuvieron una reunión con la defensora del pueblo, Aileb González, para exigir respuestas y medidas concretas, e informaron que se establecerá desde hoy una mesa de trabajo conjunta. Por eso tengo hoy muy claro que nuestra transición a la libertad y a la democracia solo puede ser con la gente. Durante un mensaje enviado al Foro América Libre, celebrado en Montevideo, Uruguay, la Premio Nobel de Paz María Corina Machado afirmó que Venezuela se encuentra en la fase final de una tiranía, tras 27 años de expolio y destrucción. Gracias al decidido liderazgo de los Estados Unidos. Machado agradeció el papel fundamental de los Estados Unidos en el proceso y alentó a la victoria junto a los pueblos de Cuba y Nicaragua. Y triunfaremos, lo puedo asegurar, junto a nuestros pueblos hermanos de Cuba y Nicaragua. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a Panamá este miércoles para participar en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, el principal mecanismo operativo del Escudo de las Américas en el marco de la cooperación regional contra el narcotráfico liderado por Washington. Hasta aquí Latinoamérica al día. Soy Ricardo Espinosa. Generamos tráfico a sus redes sociales, a su página web, a su punto de ventas. Realizamos estrategias, anunciamos su negocio a su grupo objetivo. Somos Punto Marketing, la agencia digital que trabaja 24 horas por su marca. Les invitamos a un café y les compartimos nuestros casos de éxito. WhatsApp 301-514-8952. La primera jornada. Y ahora hablemos de música. Y hablando de música, vamos a presentar una canción que formó parte de la banda sonora de la película Grease. Estaba de moda un día como hoy en el año de 1978. Estaba interpretada por Frankie Valli, ocupaba el primer lugar en los listados de popularidad de la revista Billboard. Aquí está Grease para la primera jornada. La primera jornada en Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. Un resumen de las fechas más importantes en las efemérides de hoy las presenta Ana María Ángel desde Miami. Un día como hoy. Claro, Jimmy, aquí lo tienes. Este jueves 13 de agosto recordamos una de las fechas que marcó la historia del siglo XX. En 1961 comenzó la construcción del Muro de Berlín, símbolo de la división del mundo durante la Guerra Fría. También, un 13 de agosto, en 1521 cayó Tenochtitlán ante las fuerzas de Hernán Cortés. En 1952, Big Mama Thornton grabó por primera vez Hound Dog, y en 1969 Nueva York recibió a los astronautas del Apolo 11. Y una curiosidad, hoy se celebra el Día Internacional de los Zurdos. Entre los personajes nacidos un día como hoy están el cineasta Alfred Hitchcock y el líder cubano Fidel Castro. La Noticia Express. La ofensiva contra el ELN tuvo un giro durante las últimas horas en norte de Santander. Entre la noche del lunes 10 y la madrugada del martes 11 de agosto,
Las fuerzas militares ejecutaron un bombardeo contra una estructura de esa guerrilla en zona rural de Tibú, en medio de una operación que había comenzado con combates en tierra. Esta es la primera operación aérea del gobierno de Abelardo de la Espriella. Unidades del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares llegaron hasta el área como parte de una operación contra integrantes del ELN. En ese punto se produjo un enfrentamiento que posteriormente dio paso al empleo de capacidades aéreas contra la estructura armada. Por ahora, las tropas permanecen en el terreno y avanzan en la consolidación de los resultados de la operación, mientras los mandos militares recopilan información que permitirá establecer los resultados del bombardeo y la estructura que era objetivo de la operación. Las próximas horas serán determinantes para establecer la dimensión de la operación. Equipos en tierra deberán ingresar a los puntos intervenidos, asegurar el área y verificar los resultados antes de que las fuerzas militares entreguen un balance oficial sobre muertos, capturas, material incautado y posibles afectaciones derivadas del ataque. Colombia es noticia. En este momento, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de 3 días por las víctimas del terremoto que el pasado lunes golpeó varias partes del occidente del país, dejando más de 200 muertos parcialmente y miles de heridos. Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera. Desde la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Bogotá, el presidente de la Espriella declaró el estado de desastre nacional. Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.3 billones de dólares de cooperación. El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó que por ahora 12 países han anunciado el envío de ayuda humanitaria. Enviamos toda nuestra solidaridad a los colombianos, al presidente Abelardo de la Espriella. La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, anunció también el envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria a Colombia. El vicepresidente ha tenido comunicación ya con el vicepresidente de Colombia y están coordinando para que probablemente mañana salga un segundo avión, pero con voluntarios. Generamos tráfico a sus redes sociales, a su página web, a su punto de ventas. Realizamos estrategias, anunciamos su negocio a su grupo objetivo. Somos Punto Marketing, la agencia digital que trabaja 24 horas por su marca. Les invitamos a un café y les compartimos nuestros casos de éxito. WhatsApp 301-514-8952. La primera jornada. Se nos agotó el tiempo, volveremos Dios mediante mañana a estar nuevamente con el mismo optimismo, deseosos de levantarnos con el pie derecho al calor de una tacita de café, aquí en la primera jornada. Jimmy Villarreal y todo el equipo de trabajo les decimos 1000 gracias. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz día.